está cambiando con el cambio climático. Actualmente, para construir una nueva presa o un canal, organizar la gestión de un río, estamos considerando que las cosas se van a pasar como en el pasado. Tenemos datos desde 1 o 2 séculos y hay estadísticas que utilizamos para decir que las inundaciones o las sequías se van a reproducir como en el pasado. Esta concepción va totalmente cambiar porque no sabemos cómo se va a modificar el clima. Y debemos trabajar con un porcentaje de incertidumbre más grande. Es fundamental para la concepción de la reorganización del sector y en particular la creación de nuevas obras. De segundo, la población mundial, un crecimiento más rápido, 9 millones de habitantes alrededor de 2050, 2070, 2.000 millones de habitantes al final del siglo. Se concentra cada vez más en las grandes ciudades. En esta megalópolis, como la Ciudad de México, 22 millones de habitantes, la área metropolitana de París, 17 millones de habitantes, necesitamos un cambio para asegurar un servicio de calidad. Debemos anticipar los efectos del cambio climático y poner en marcha todas las acciones que permitirán de asegurar la distribución continua de agua potable, pero 24 horas al día, 7 días a la semana y todo el año. Y un agua potable, que significa que corresponde a los estándares de la Organización Mundial de la Salud, porque hay un problema más importante de enfermedades hidráulicas. De segundo, debemos recorrer las aguas residuales urbanas e industriales y tratarlas antes de vertirlas en los medios naturales y reutilizarlas para el riego en particular. En este momento saben que 85% de las vertidas humanas se van al medio ambiente sin ningún tratamiento. No es posible. No podemos poluir los recursos si quisiéramos reutilizarlos y utilizarlos para los usos diferentes. De tercero, debemos proteger las poblaciones y los bienes contra las inundaciones urbanas, especialmente acentuadas por la impermeabilización de los suelos para la construcción de las infraestructuras, las calles, etc. Y debemos también trabajar contra los desprendimientos de tierras en las zonas de urbanización anárquica y no controlada en particular, es más dangerosa. Bon, es necesario de primero, y no necesito de reinventar la rueda, reducir las fugas en las redes de agua potable de las grandes ciudades y también de los pueblos. Porque en este momento, al medio mundial, las fugas representan 50% de la agua que está introducida en las redes. No, es imposible. El óptimo técnico se sitúa alrededor de 8-10% de fugas. Y hay una posibilidad muy fuerte de economizar, de ahorrar el agua potable. Esta es un agua tratada.
para cubrir las nuevas demandas. Y también se debe reorganizar la urbanización en función de las posibilidades del servicio de abastecimiento de agua y también de evacuación de las aguas residuales y pluviales. Los urbanistas en el pasado, y también lo mismo hoy, están considerando que el agua es una técnica que debe seguir la urbanización. Bon, va a construir y los ingenieros del sector del agua van a dar la agua que necesitamos. Está finita. ¿Y qué se pasa en el estado de Sao Paulo, en Brasil? O también, de otro lado de la frontera, en los Estados Unidos, en California. El crecimiento y la organización, el modo de consumo del agua en estas regiones, pero son dos ejemplos, hay muchos más, son la prueba que no podemos continuar como en el pasado. O como vamos a hacer en Tucson, van a construir un acueducto para tener su agua del río Colorado. No hay ningún agua residual en Colorado, lo sabemos en México. ¿Qué se pasa? ¿Qué están estas ciudades en el desierto? ¿Cómo vamos a hacer? Debemos cambiar la mentalidad de la planificación territorial, teniendo en cuenta las disponibilidades de los recursos naturales en general y de los recursos hídricos en particular. Bon, para finir, no está más complicado. Tenemos 90% de las técnicas. No necesita innovaciones más amplias para hacer frente a la nueva situación. Sabemos buscar un fuga, sabemos tratar las aguas residuales, sabemos organizar el gota en el riego. No debemos esperar un cambio de las técnicas que vienen no sé de dónde vienen. Tenemos las técnicas. El problema es la gobernanza y una voluntad política a largo plazo, porque no son políticas que se realizan en 5 minutos. Para cambiar las cosas en el sector del agua, necesitamos 2, 3, 4 décadas para acabar los objetivos. Que significa que la política no debe cambiar durante esta periodo. Los ministros, los secretarios que vienen, la primera idea es de cambiar la ley de su predecesor. No estás inteligente. Debemos mejorar el marco jurídico, teniendo en cuenta la experiencia, pero con una visión del objetivo del futuro que no debe cambiar. Bueno, no es más difícil. Muchas gracias. Una última pregunta sobre el precio del agua en Francia. Oh, dijeron que el precio está creciendo, es normal, porque en Francia el precio de agua está pagado para cubrir 100% de los costos, inversiones, funcionamiento, renovación. También las tasas que están pagadas a la agencia de Cuenca para la administración y la mejoración de los recursos hídricos en el medio natural. Y los impuestos del Estado, porque el agua potable y saneamiento son servicios como el teléfono o la electricidad. Bon. ¿Sabe cuánto cuesta un metro cúbico, que significa una tona de agua a la llave, agua potable a los estándares europeos? Puede utilizar en el biberón de los niños. La recorrida de todas las aguas negras y también de las aguas pluviales que debemos tratar antes de su descarga en el medio natural. Hoy dice,
un microcubito con todos estos acentos no está más que el precio de un medio paquete de cigarretas. Paquete, ¿no? Paquete. Es el precio de 2 litros de carburantes. Bueno, claro que la población francesa, por supuesto, no le llama que los precios están creciendo, pero no conocen su factura del agua. Conocen su factura de teléfono, de electricidad, de televisión por satélite, pero el agua no le conocen porque es un precio muy barato y tenemos un servicio de alta calidad. La ciudad de Limoges está un ejemplo de una maravillosa gestión del agua y del saneamiento en su región por un precio que está muy bien controlada y que, en comparación a nuestro nivel de vida, no significa nada. Tenemos algunas familias con problemas económicos, pero no es el papel de los servicios operadores de pagar por la acción social. Deben cubrir sus costos si deben funcionar. Y hay un sistema social en paralelo para ayudar a las familias en dificultades a pagar su factura. No es para regresar el precio del agua que podemos avanzar, debemos cubrir todos los costos si debemos avanzar.